La recién estrenada área recreativa frente a la cantera de Calicanto es el punto de partida del grupo Voluntariat Ambiental Torrent Verd para estudiar la evolución del área forestal tras la pandemia y acometer una pequeña replantación de refuerzo con aromáticas. Una actividad medioambiental de interés a la que esperamos nos acompañéis. Es verdad que venimos también de haber estado en casa encerrados mucho tiempo. Claro. Y eso se nota, se nota, que la gente está no solo en la forma física, sino también en el hábito. Antes decíais lo de es que no me quiero mover de casa, es que tal. Eso fue en marzo y en octubre, con los árboles quemados, el Consell Agrari cortó varios de ellos y se prepararon unas estructuras para retener el sedimento en caso de erosión, unas pendientes bastante sensibles de la parte quemada. Entonces se hicieron una cosa parecida a esta, unas barreras de madera. Las fajinas son cuando esas barreras las hacemos siguiendo las curvas de nivel. Aquí las tenemos en un barranco y de manera transversal, albarradas. Y bueno, ha tenido mucho éxito, están allí, ha cogido la vegetación y están formatos. Me alegro mucho, enhorabuena. No solo eso, es el tema de un animal que vive esos años, qué procesos neurológicos, qué procesos sensoriales y cognitivos tienen lugar en su cerebro, cómo entendemos eso, cómo explicamos cómo ve con ultrasonidos un delfín o un murciélago. O sea, es incomprensible para nosotros, es como una persona que sea ciega contarle los colores. Esa parte es lo que engloba la etología o comportamiento animal, es una cosa interesantísima. Hey, listen, text me. What am I supposed to do? I'm keep on coming back to you. Hey, listen, text me. What am I supposed to do? I'm keep on coming back to you. Y esta ha sido la jornada del grupo Voluntariat Ambiental Torrent Verd. No se te olvide darle a me gusta al vídeo y suscribirte a nuestro canal. Goodbye.